Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, quienes vean ya sea de modo directo o más tarde grabado este live, este encuentro, este momento de conversación en el marco del programa de empoderamiento de mujeres de San Pedro de la Paz y Concepción, que en redes sociales nos conocen por protagonistas junto al río. Esta iniciativa financiada con recursos del gobierno regional y ejecutado por la Corporación Ayuda y Protege al Niño, Niña y Adolescente. Es un gusto saber cómo se van sumando a este momento, a este encuentro de conversación, para analizar algunos de los contenidos que aborda este gran programa que se inició en febrero, ya más públicamente en marzo, y que contempla diferentes componentes de los cuales la semana pasada estuvimos conversando con la coordinadora del programa, Nicole González Roten, psicóloga, quien también hoy nos acompaña y ahora mismito la voy a invitar para que se sume a esta entrevistada. Así que, Nicole, esperamos, sabemos que estás ahí en línea, que ha sido un arduo día. Hola, aquí estaba yo esperando. Hola, Nico, ¿cómo estás? Muy bien. Feliz después de nuestra actividad de hoy día. Muy linda. Sí, cuéntanos un poquito, bueno, por redes sociales compartimos un poco las fotografías y videos, particularmente del gobierno regional, de Fundación Antonia, que también nos Mm, acompañó, de la Oficina de la Mujer ujú. de Concepción. Cuéntanos un poco de la actividad de esta mañana. Sí, bueno, la actividad de esta mañana tiene que ver con el primer componente de nuestro programa, ¿cierto? Nuestro programa tiene 4 componentes y el primero era respecto a capacitación en oficio. Hoy Ujú. 50 mujeres de Concepción se certificaron en corte y confección de ropa deportiva. Fueron un poco más de 3 meses donde las mujeres se estuvieron capacitando, bueno, en convenio también con distintas instituciones como la Escuela Nuevo Futuro, que nos facilitó el espacio, eh, el gobierno regional, ¿cierto? Y bueno, ahí la OTEC ONASIS agradecer a la señora Gladys que estuvo encargada de esta capacitación en particular. Y bueno, 50 mujeres hoy ya finalizaron este hermoso camino. Fue una ceremonia muy emotiva, ¿cierto? Ellas Ujú. se llevaron su herramienta, que es su máquina de coser, y ahí nosotras trabajamos lo que tiene que ver con la autonomía económica. Ujú. Una ceremonia muy linda, las mujeres fueron acompañadas, la acompañó su familia, ¿cierto? En este proceso y nosotras felices de poder aportar también con eso para que, bueno, ellas puedan seguir creciendo en este camino que ya iniciaron, y bueno, fortalecer su economía también, que es algo principal de lo que nosotras nos enfocamos, ¿cierto? En las autonomías, en la capacidad de las mujeres de generar sus ingresos, de poder disponer de ellos y disponer de su tiempo también. Claro, precisamente ese también fue, ellas obviamente comprendieron de modo total la importancia de este componente, de aportar a su autonomía económica y lo manifestaron también en el video que se compartió en los testimonios, Ujú. pese a que el día comenzó con una lluvia intensa, tremenda. El salón del mural del gobierno regional estaba lleno, fue muy bonito ver esos rostros de alegría, porque obviamente muchas, no, la gran mayoría no sabían nada de costura y obviamente tampoco se van a hacer expertas de la noche a la Claro. mañana. Pero instalamos por ahí esa semillita, esa Por llamita supuesto. que se mantuvo y que bueno, que soplamos también de manera muy simbólica, que queda en cada una de ellas para continuar con este camino que, como decía yo también cuando hablamos, de repente hace falta que alguien crea en nosotras nomás y de ahí en adelante ya basta con eso, iniciando este camino. Sí. Qué bonito lo que dices, Nicole, porque eso también se enlaza con el motivo de la conversación de hoy. Eh, a veces a ver, porque siempre que invitamos a esta, o cuando planteamos el tema para este segundo encuentro, este diálogo llamado Palabra de Ujú. Mujer, eh, señalamos que íbamos a hablar del tema del liderazgo. Y siempre está la pregunta del líder, nace, se hace, pero tiene mucha importancia lo que acabas de señalar en cuanto al tema del creer en nosotras.
pero también vivimos en un contexto, como la semana pasada tú nos contabas, un contexto que no ha hecho las cosas fáciles, que no nos ha tratado por igual a las mujeres, a los hombres y a las disidencias, además. Entonces, ese es el tema que la idea es que podamos abordar hoy día y que en la mañana varias nos dijeron, oye, sí, qué interesante saber más, porque además Sí. muchas están interesadas en participar en la escuela de formación para lideresas que ya se va a iniciar en Concepción y luego en San Pedro, así que aprovechen de postular en San Pedro, chiquillas, sé que quedaban algunos poquitos cupos. Bueno, Nicole, por favor, cuéntanos un poquito más respecto a este tema del liderazgo. ¿Por qué es importante la participación de las mujeres? Y esto, ¿cómo se relaciona con el tema de los estereotipos eh, que están impuestos en la sociedad en la que vivimos? Sí, y nosotras adelantábamos un poco la semana pasada cuando hablábamos de los roles, de los estereotipos. Bueno, los roles es lo que se espera en el fondo de que las mujeres y los hombres y disidencias tengamos o hagamos en esta sociedad, ¿cierto? Y los estereotipos tienen que ver cómo pensamos que somos por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujeres. Ahí nosotras también incorporamos el enfoque de género cuando hablamos con las primeras mujeres, por ejemplo, de este primer componente. También hicimos un poco de conciencia de género y ahí veíamos, por ejemplo, que, no sé, se dice que los hombres no lloran, que también lo veíamos la semana Ujú. pasada, ¿cierto? Los estereotipos que los hombres no lloran, que las mujeres son más sensibles, son más emocionales, o los roles que los hombres están hechos para ciertas carreras más duras, como no sé, como Las ingenierías. ingeniería, claro, y en el caso de las mujeres para labores más del cuidado. Entonces, desde ahí partimos con la base de que existe, ¿cierto?, este espacio público que sería de aquí, de la casa hacia afuera, ¿cierto?, que está hecho, construido para los hombres y para las mujeres está la casa, las labores domésticas y las labores de cuidado. Y eso es Ujú. lo que se piensa en esta sociedad y es como hemos sido criadas y criados también. Y ese trabajo de hormiga que estamos haciendo desde ahí para saber que nosotras podemos estar en distintos espacios, ¿cierto? Que nuestro aporte puede ser a distintos niveles. Y desde ahí también trabajar en el tema de los liderazgos, que como mujeres podemos salir al espacio público, podemos ejercer liderazgo, podemos estar donde se toman estas decisiones. Y bueno, la importancia de esto radica también en que somos más del 50% de la población, ¿cierto? Y mucha de esta política pública, de las decisiones que se estaban tomando sin tener en cuenta nuestras necesidades y nuestra perspectiva. Entonces, lo que Ujú. nosotras buscamos ahora también, a través, por ejemplo, de esta escuela a la que, bueno, tú mencionabas que todavía nos quedan unos cupos en San Pedro, lo que nosotras buscamos a través de esto también es justamente eso, que las mujeres sepan que nosotras creemos en ellas, ¿cierto? Y que también pueden ejercer estos roles de liderazgo. Hay muchas mujeres que todos los días están ejerciendo roles de liderazgo, todos los días están organizando sus hogares, por ejemplo, organizando lo que tiene que ver con las escuelas, en los lugares de trabajo, en los espacios donde están insertas. Hay mujeres que tienen muchas habilidades de liderazgo, pero de repente se queda en esto del espacio privado, que manda en la casa, pero afuera no, como Ujú. hay algunos chistes por ahí. Pero bueno, lo que nosotras esperamos es que estas mujeres puedan ejercer este liderazgo, que pueda ser un aporte para las sociedades donde se están tomando las decisiones. O Ujú. sea, que tengamos mujeres en cargos de elección popular, por ejemplo, ¿cierto? Más mujeres Ujú. concejalas, cores, quizás alguna futura presidenta de Chile, Claro, y eso es lo que nosotras senadores, buscamos. claro, Senadoras también, claro, parlamentarias también es tan fundamental ver incorporar, o sea, y no solo que haya mujeres, sino que se incorpore el enfoque de género claro, en la normativa sobre la cual funciona el Estado y las personas también. Porque, sí, bueno, de lo que tú señalas, las mujeres estamos como más, o habíamos estado más hacia lo interno, hacia lo privado. Pero también pasa que hay mucha participación de mujeres en estos espacios de liderazgo, pero informales, cuando se requiere, o sea, yo estoy absolutamente segura que
gran parte de estos grupos de apoyo que se están dando a raíz de la situación climática vivida estos últimos días, son las mujeres las que están impulsando ollas comunes, recolección, eh, y liderando esos espacios informales. Hace poco alguien, no recuerdo exacto la cifra, pero cómo es inversamente proporcional la cantidad de mujeres, aproximadamente inversamente proporcional la cantidad de mujeres que lidera espacios informales versus formales de hombre en relación, esta relación en cuanto a tener mayor grado de autoridad, que es bueno también lo que tú señalabas. Y bueno, Nicole, abordando este tema del liderazgo y que es también lo que se quiere impulsar en la Escuela de Formación para Lideresas, ¿cuáles son los elementos o las características que debe ejercer? Porque además, tú lo señalabas la semana pasada en la entrevista, a las mujeres también se les cataloga si tienen una personalidad Mm. fuerte, si son firmes, ya que es exagerada, que es alaraca, y estoy totalmente Mandona. segura que, claro, Mandona, más de alguna de las mujeres que está viendo este live lo ha vivido o lo ha visto. Cuéntanos un poquito respecto a este tema del ejercer el liderazgo. ¿Cuáles son como algunas características que se deben tener? Que si se nace o se hace, ahí, no sé, tú cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, yo creo que como recuperando un poquito lo que mencionaste antes, quizás existen muchas mujeres, bueno, el rol histórico a través de los movimientos sociales, los movimientos Ujú, populares, ¿cierto? Han estado las mujeres un poco extendiendo este espacio privado, esto dentro de la casa, eh, fuera. No me acuerdo cómo se llamaban estos espacios que eran como unas casas como que estaban todas pegaditas y al medio había un patio. No sé si un te acuerdas, pabellón, como, no. como una cosa La. así, y Ajá. las mujeres hacían ollas comunes al medio y se Ujú, organizaban, y en épocas donde pasábamos, ¿cierto? Como por periodos, no sé, complejos económicos, las mujeres siempre se las arreglaron para mantener a todos, ¿cierto? Y todas con alimento, organizadas. Pasó también en el terremoto, pasó quizás durante la dictadura. Entonces, las mujeres siempre hemos estado a la base también y desde mucho antes, o sea, desde que los hombres salieron a la guerra y las mujeres tuvieron que hacerse cargo desde los hogares y del trabajo, ¿cierto? Hemos estado a la base de todos estos procesos históricos, pero hemos sido bien invisibilizadas. ¿Y ajá. esto por qué? Es porque no es un trabajo remunerado, ¿cierto? Muchas de las mujeres Mm, que hoy en día son dirigentes sociales compatibilizan lo que es o trabajar o ejercer labores de cuidado, ser mamá, ¿cierto? Ser abuela, ser tía o cuidar a personas en alguna situación de dependencia. Y todo eso, además, tratar de compatibilizarlo con el tema de organizaciones sociales, de juntas de vecinos, y es un trabajo que no es remunerado ujú, versus hombres que tenemos en puestos de poder, en cargos de poder, donde se toman las decisiones, donde son trabajos remunerados, ¿cierto? Y reconocidos públicamente. Y desde ahí ya existe este nivel, ¿cierto?, de diferencia entre los liderazgos que ejercemos como mujeres y los liderazgos que hombres que además llevan mucho más tiempo que nosotras en el ujú. espacio público, eso es súper importante. No es que las mujeres no tengamos las habilidades, sino que en un término comparativo de, no sé, años atrás, nosotras hace muy poco podemos sacar nuestra voz, podemos votar, podemos ser partícipes de estos procesos, porque antes estábamos en otros roles asociados, Ujú. como decíamos, a lo que esta sociedad espera que nosotras seamos, ¿cierto? Y en base a ello, faltan este tipo de espacios que puedan fortalecer estas habilidades de las mujeres, ¿cierto? En términos de ejercer liderazgo. Y Ujú. ahí, si las lideresas nacen o se hacen, yo creo que, bueno, como psicóloga también hay que ver ahí lo que tiene que ver con las experiencias vitales, ¿cierto? Pero cuando tenemos ese bichito de esto de poder organizarnos, hay muchas mujeres con las que hemos hablado que han hecho un trabajo muy importante, un trabajo de ahí de nivel
de relojería en términos de organizar, por ejemplo, comités de vivienda, organizar Ajá. juntas de vecinos, conseguir cosas para mejorar la calidad de vida de las personas. Eso es organización, es ejercer liderazgo en las escuelas, en los colegios, no sé, en los centros de padres, madres, apoderados, o de repente ser Me tesorera consta. Sí, porque tenemos ese bichito también de querer mejorar la calidad de vida. eh, y bueno, ahí personalmente para mí el trabajo colaborativo es fundamental, ¿cierto? Y en este sentido lo que nosotras buscamos con este espacio es eso, es poder tomar a todas estas mujeres que han estado, pero desde todos los ámbitos en los que pueden estar, ¿cierto? Organizando, liderando. De repente se subestima un poco esto, como decía yo, no es remunerado. Entonces, ay, es que la señora tiene tiempo, entonces anda Ah, en, con el hijo, no sé, en el colegio. Pero no es solo que haya tiempo, sino que también hay una voluntad de mejorar un la calidad de compromiso, vida, un compromiso social. claro. Es algo potente que no es valorado porque además estamos en una sociedad donde, no sé, hablamos de la inmediatez, hablamos de las redes sociales, hablamos de un poco de individualismo también y rescatar a todas estas mujeres que tienen estas ganas de mejorar la calidad de vida, no solo de ellas y de su entorno, sino que, no sé, a nivel regional, a nivel país. Hace falta ese empujoncito, como lo que Ujú, hablábamos al inicio, de repente que alguien crea en nosotras, y por eso es tan importante este tipo de espacios. O sea, si los recursos están a través, ¿cierto?, de lo que viene a ser el gobierno regional, que es quien nos traspasa estos recursos para que nosotros tomemos esta misión y digamos, bueno, estamos creando estos espacios porque creemos en ustedes, porque sabemos que tienen las ganas y que las habilidades también se practican, ¿cierto? Los conocimientos se adquieren y es lo que nosotras buscamos a través de esta escuela. Personalmente he visto también otras escuelas y yo sé que tú también por ahí has ujú, visto otras escuelas o ujú, hemos trabajado en ujú, otras escuelas. Hemos estado en estos espacios de formación de mujeres eh, y creo que este espacio es un espacio muy completo que va desde sí, lo teórico, porque tenemos que saber también base teórica, ¿cierto? O sea, tenemos que conocer de dónde viene esta historia, de dónde vienen estas ganas de las mujeres de organizarnos y también cuáles han sido quizás los obstáculos que hemos tenido a través de la historia para ajá, poder llegar a donde estamos. Por ejemplo, ¿por qué es ujú, tan importante que las mujeres hoy en día vayan a votar? Porque cuánto les costó a muchas mujeres que estuvieron antes que nosotras entrar a la universidad, adquirir el voto, ¿cierto? Poder ujú, decidir, por lo tanto, ¿por qué eso es tan importante? Y eso lo vamos a conocer a través de la historia. Entonces tenemos esta parte teórica que nos viene a situar en este contexto, ¿cierto? ujú, Pero además tenemos una parte práctica, o sea, ya, tengo las ganas, tengo la información y ahora ¿qué hago con esto? ¿cómo lo Nosotras aplico? ahí, claro, ¿cómo lo aplico? Nosotras ahí también pensamos en eso y también elaboramos, ¿cierto? Lo que tiene que ver, bueno, están las ganas, están el cómo lo hago, cómo genero una organización social, cómo inicio una organización social. Y ahora que tengo la organización social, ¿cómo consigo los fondos? Ujú, ¿Cierto? ¿De dónde salen estos fondos? ¿Cómo formulo un ujú, proyecto para mejorar la calidad de vida de mis vecinos y vecinas? ujú. Claro, Y después de... Sí, no, y iba a decir, justo quiero que pudiésemos, como, que pudieses ahondar en los temas que ujú, abarca cada uno de estos 10 módulos, que como señalabas tú, es sumamente completo, no porque estemos participando del proyecto, sino que es verdad que es así. Además fueron analizados ¿cómo sería? Multifocalmente, desde diversas aristas, cada uno de los contenidos. Bueno, se parte la escuela, ¿cierto?, con abordando el tema de derechos humanos. sí, Cuéntanos un poquito por qué, para algunos puede parecer lógico, para otras personas puede parecer no lógico, pero cuéntanos un poquito la importancia de estos temas que tienen que ver también con temas de normativa internacional. Eh, Cuéntanos un poquito de la importancia de saber de estos contenidos. claro. Bueno, ahí lo que nosotras también mezclábamos quizás con otro componente que era de promoción de los derechos de las mujeres, la igualdad Ujú, de género o la equidad de género es un derecho humano.
¿ya? Y que está consagrado a través de estas distintas normativas internacionales que Chile ha ratificado, ¿cierto? O sea, em, que buscamos alcanzar esa equidad, buscamos alcanzar esa igualdad, ¿cierto? Y para eso necesitamos saber de qué va, o sea, desde dónde viene, desde cuáles son nuestros derechos, ¿cierto? Porque una vez que uno los conoce, que nosotras sabemos cuáles son, podemos buscar ejercerlos de una mejor manera, Ajá. exigirlos también y hacernos cargo también de nuestros roles en términos de cómo poder conocer esto para poder exigirlos y también traspasar ese discurso a otras mujeres, otras personas que estén en la familia, ¿cierto? Y ahí también es necesario como conocer un poco de la génesis de todo esto, y esto parte con el tema de los derechos humanos, y bueno, en Chile también tuvimos una situación de vulneración de derechos humanos donde las mujeres también fuimos muy perjudicadas, y pasa también en otras partes del mundo, donde los derechos de las mujeres, cuando están en conflicto, ¿cierto? Son los primeros en violarse, o sea, Ujú. no sé, de repente vemos en otras culturas o en las guerras, ¿cierto? Existe violencia sexual, existen distintas formas de vulneración a los derechos humanos y los derechos en particular de las mujeres. Y por eso es tan importante que los conozcamos para poder exigirlos y también poder ejercerlos de la mejor manera. Y en base a eso, tener la información es fundamental. Entonces, nosotras Ujú. partimos con esto de conocer de dónde viene, cuáles son nuestros derechos humanos, y también enfocarlos a lo que tiene que ver en particular con los derechos de las mujeres, y esa sería ya Ujú. nuestra primera módulo, nuestra bienvenida también para todas las mujeres que se hayan inscrito en esta escuela de formación de lideresas. Súper. ¿Y están definidos ya quién, o nos puede, no están definidos, nos puedes contar ya quiénes van a desarrollar cada uno de los módulos? Sí, hay algunos que Si sí y quieres, otros no, que van a ser se un mantiene poco en secreto, no hay sorpresa, problema. sí, sí, pero vamos a tener principalmente mujeres quienes van a componer esta escuela de formación, Súper. ¿cierto? Ujú. Y la idea es que sean mujeres, son mujeres en realidad, que han trabajado profundamente las temáticas, Ujú. que no solo tienen este discurso, esta información teórica, sino que la han vivenciado, la han ejercido, y la han hecho parte de su historia. Y Ujú. por eso buscamos tener también las mejores expositoras y expositores en esta escuela de formación de lideresas. Pero con eso iniciamos, con eso abrimos, partimos ya el sábado Derecho. 1 acá en Concepción, en Entonces, el gobierno regional, ¿cierto? Y el 7, el viernes 7 en San Pedro. ujú. Súper, Nicole. Y luego de tema de derechos humanos se empieza a abordar temas de educación cívica. Un contenido que hace un tiempo era muy importante a nivel país, Mm. pero que lamentablemente se ha dicho, no, esto no es fundamental, eh, lamentablemente perjudicando de manera evidente este rol social, esta reflexión social o colectiva que debéis saber. Cuéntanos un poquito cuáles son los componentes de educación cívica que se van a abordar y por qué es importante en este contexto de formación y potenciar estos liderazgos, que es importante que lo conozcan. Claro, sí, bueno, Chile está pasando por un proceso, pasó por un proceso, yo no sé cómo llamarlo hoy en día, siento que hemos estado un poco perdidas de esto porque además, bueno, sabemos que los medios de comunicación también han estado un poco ajenos a lo que ha sido posterior a las votaciones, porque eso también es súper importante, la democracia no es solo ir a votar cada cierto tiempo, es poder participar activamente de esta toma de decisiones. Entonces, en términos de educación cívica, necesitamos conocer, bueno, imagino que muchas de ustedes que quizás no están viendo son mayores que yo, han o tuvieron educación cívica en las escuelas, que eso se sacó, ¿cierto?, en cierto periodo, se quitó de las mallas de las escuelas, y bueno,
crecimos quizás nosotras o otra generación viendo esto, que teníamos que ir a votar cada cierto tiempo y que eso es educación cívica y que eso es democracia y que eso es participación. Pero hay muchas más formas de poder participar, ¿cierto? Algo como lo que estamos hablando hoy día de las organizaciones sociales. Entonces, tenemos que entregar estos antecedentes que nos permitan identificar cómo se constituye o cómo funciona entonces nuestro país y nuestro Estado, ¿cierto? Iniciamos con qué es la democracia, qué es la ciudadanía, cuáles son los roles de cada poder de Estado, ¿cierto? ¿Por qué es importante? O cómo son los sistemas electorales. O sea, uno va a votar y luego ve los resultados de la votación, pero detrás de eso hay una lógica también ahí encausada quizás a la ley de cuotas, que viene a tratar de emparejar esta cancha de participación política de las mujeres también, esta ley de paridad, ¿cierto? O cómo se financian estas campañas, cómo funcionan, en el fondo, qué están haciendo con nuestros recursos, cuáles son los poderes, ¿cierto? Cómo funciona, qué le corresponde a cada uno, y eso es algo que se ha ido perdiendo también porque no es un tema del que se hable siempre. Y ahí volvemos al 2019, donde pusimos en boga este tema, ¿cierto? Donde quizás, bueno, yo acá me acuerdo en Concepción, no sé, la librería que en ese tiempo era que Leo nos imprimía constituciones y nosotras las podíamos ir a buscar e ir a leer, pero es algo fundamental, o sea, nosotras vivimos bajo este estado, ¿cierto? Vivimos en este país y por ende también tenemos que saber cómo funciona, o sea, yo creo que eso es muy interesante y que tanto, no sé, a mí personalmente me pasa que la verdad es que no sé tanto. Me gustaría saber un montón del tema porque es súper importante. O sea, ahí se están tomando las decisiones, ahí es donde están funcionando los distintos poderes, qué hace cada uno, qué hace cada poder del Estado, ¿cierto? Y tener educación en ese ámbito porque como decíamos, o sea, democracia no es ir a votar una vez cada 4 años, hay mucho que podamos hacer y todo esto también nos afecta a nosotros como ciudadanas de este país. Entonces, en el fondo, eso es lo que buscamos ya con el segundo módulo, poder adentrarnos un poco más en ese conocimiento. Puede que las 3 horas quizás no sean suficientes, pero ya vamos a tener una base, ¿cierto? Porque hay mucho que hablar, hay mucho que conocer. De hecho, yo creo ya que se mencionen ciertos contenidos permiten que en este mundo con tanta información disponible podamos ir a las fuentes válidas y buscar información. Y quiero resaltar lo que señalas, que se nos ha hecho creer en algunos espacios que la democracia tiene que ver con ir a votar y hay múltiples espacios donde quizá nuestra voz no va a generar un cambio, pero si nos juntamos con otras voces sí puede ser. O sea, de hecho, en todo lo que tiene que ver con acciones de creación de leyes, hay una participación importante o hay espacios donde se puede opinar. Y ahora igual se ha abierto un espacio, no sé qué tan simple es, pero con todo el tema de la nueva constitución también, donde se está movilizando, se están planteando temas que si la comunidad no actúa, no reacciona, no se une, estos temas van a quedar de lado. De ahí que valoro enormemente todo el trabajo de los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente chileno también, de unirse, movilizarse y que su voz se escuche. Nicole, cuéntanos del tercer tema que se va a tratar en esta escuela de formación para lideresas. Sí, bueno, ahí igual mencionar, como decíamos, se genera estas leyes también, estos proyectos de leyes también con la organización. Volvemos a lo mismo, por ejemplo, respecto a la ley Antonia, la ley Gabriela, ¿cierto? También han sido movilización y organización de mujeres que han logrado poner en la palestra estos temas y que ahí lo recoge un poder del Estado, ¿cierto? Y lo forma parte ya de las leyes, pero para eso hubo una organización y un movimiento social anterior para llegar a ese punto. Y luego... Espera, una cosita solamente de eso, y que es lamentable que a raíz de esas muertes y del daño causado se haya visto la importancia o se haya generado este espacio para legislar. O sea, no puede ser, y eso tiene que ver precisamente porque las mujeres no estamos en esos espacios de decisión. Ahora sí, Nico.
El tercer Sí, tema. sí, bueno, ya, el tercer tema viene siendo la política local con enfoque de género. O Ajá. sea, cuando hablamos de la educación cívica, sabemos a nivel país funciona de tal manera, pero en nuestra región, a nivel local, a nivel más pequeño, más micro quizás, ¿cierto? ¿Cuáles son las funciones del gobierno regional? ¿Cuáles son las funciones del municipio? En marzo de este año nosotras también estuvimos presentes y creo que muchas quizás de quienes nos siguen aquí o participan en otras instancias también fueron parte de este proceso de lanzamiento de la agenda regional con enfoque de género que viene a decir, sí, a nivel local estamos al debe también, porque también es una radiografía a nivel país, pero también a nivel local, ¿cierto? Estamos al debe en temas que tienen que ver con la inclusión de las mujeres, por ejemplo, en los distintos espacios de trabajo, con los financiamientos de programas como este, por ejemplo, que traspasa recursos de manera directa a beneficiarias en distintas comunidades, en distintos lugares, en este caso en la comuna de Concepción y de San Pedro, pero con trabajo territorial, ¿cierto? Entonces, eh, quizás este pesquisaje de nos falta por avanzar y queremos hacer llegar a estos lugares, ¿cierto? Financiamiento para poder seguir equiparando esta cancha. Y desde ahí que este tercer componente tiene que ver con la política local, pero con enfoque de género. O sea, y esto es súper importante porque, por ejemplo, ya estamos viendo cuáles son las funciones del gobierno regional. A nivel local está el gobierno regional, están los municipios, ¿cierto? ¿Cuáles son las funciones que cumple cada uno? ¿Cómo podemos financiar iniciativas para mujeres en búsqueda de la igualdad o la equidad de género, ¿cierto? Pero es algo que eh, va desde lo más mínimo que puede tener esta sensibilidad, esta conciencia de género. Por ejemplo, el tema de las calles, la iluminación de las calles, los paraderos, dónde cruzamos, o sea, hay cosas que son tan cotidianas y que a nivel local también afectan esta brecha de género, quizás la aumentan. Entonces, ¿cómo la enfrentamos? ¿Cómo financiamos ese tipo de cosas? ¿Cómo nos damos cuenta que es necesario instalar una agenda regional para poder avanzar y disminuir esta brecha? O sea, yo creo que hay muchas mujeres, por ejemplo, que evitamos ciertos espacios por temor a que nos pase algo, espacios que no están iluminados, por ejemplo, o caminamos un par de cuadras más para tomar la micro acompañadas de otras mujeres. Entonces, son cosas que de repente son tan cotidianas. Pero que también es súper importante que existan mujeres donde se están tomando esas decisiones. O sea, ¿dónde pongo un paradero? ¿Dónde pongo las luces? ¿Cómo mejoro esta plaza? ¿Cierto? Y eso es política local con enfoque de género, con esta mirada de que nosotras, bueno, las mujeres, las personas en situación de discapacidad, las disidencias, ¿cierto? Somos parte también fundamental de esta sociedad y que cuando construimos esta región, esta comuna, este país en el que estamos viviendo, sean espacios aptos con este enfoque en particular. Entonces, desde ahí también nosotras vamos a revisar en este tercer componente, este tercer módulo, ya cuáles son las funciones de cada uno, cómo logramos financiamiento y cuáles son los desafíos que nos quedan también para pensar en esta incorporación de enfoque de género en el resto de la política, ¿cierto? De las iniciativas que se vayan desarrollando. Eh, Nicole, qué interesante los ejemplos que diste, porque en realidad a veces uno normaliza precisamente el cómo se defiende, el cómo Mm. uno enfrenta, pero no el cómo uno elimina esa situación. O sea, y en el tema de la iluminación es algo súper fuerte, tan simple, pero que puede generar tantos cambios. O sea, hace poco yo conversaba con niños, con jóvenes, y me decían, pero es que no lo puedo creer. Sí, le decía yo, el tema de un agarrón en la calle era algo sumamente frecuente y se normalizaba eso en esta sociedad. Y no estoy hablando bueno, del siglo pasado, pero, o sea, en una época donde se supone que estamos viendo de otra manera el cómo vamos respetándonos. Pero bueno, te agradezco esos ejemplos, son súper, súper Son cotidianos, son, clarificadores. claro. Exacto. Nicole, y bueno, luego se va a abordar un tema que tú antes mencionabas, la importancia de esto.
el tema es la constitución de organizaciones sociales y tú hablabas de la importancia de la organización a nivel local. Quisiera que pudieras contarnos un poquito más de eso porque, bueno, quizás yo creo a raíz del tema del terremoto del 2010, ya han pasado muchos años, pero muchos recuerdan cómo los pasajes, los vecinos se organizaban, pero hay una historia o hay una, para quizás no localizarlo en el tiempo, sino que destacar la importancia de este trabajo colaborativo, de esta unión que trasciende lo que necesita cada persona, tiene que ver con una mirada en conjunto de querer un mejor país. Cuéntanos un poquito cuál es la importancia de este trabajo en organizaciones sociales. Respecto a eso, yo recuerdo, por ejemplo, el tema del terremoto y también el tema del estallido social Claro. y cómo las personas nos fuimos dando cuenta, al menos por un periodo, y luego ya volvimos un poco a la máquina de esta que está funcionando tan rápido, ¿cierto? Pero nos dimos cuenta de la importancia, quizás no con estas palabras, pero de fortalecer el tejido social. O sea, Ajá. en momentos de catástrofe o de alguna urgencia o alguna situación en particular, las personas volvimos a unirnos en la calle, por ejemplo, volvimos a conocer a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, a cerrar el pasaje y poner una mesa tipo de club para tomar once todas juntas, ¿cierto? Eh, y vamos viendo este fortalecimiento del tejido social que yo creo que dictadura, ¿cierto? Fue totalmente mutilado y es parte de las dificultades que hemos podido tener para poder reencontrarnos. Entonces, en este sentido, una vez que nos vimos que podíamos organizarnos, que nacen este tipo de asociaciones, incluso cuando hablábamos de las ollas comunes también, o sea, son parte de organización, de tejido social, de reencontrarnos con otros y con otras que conviven en el mismo entorno con nosotras y que nosotras vamos perdiendo también, que yendo rápido al trabajo, volviendo rápido del trabajo, ¿cierto? Que a cierta hora se oscurece, que los espacios públicos ya casi no nos pertenecen porque han sido, no sé, deteriorados o abandonados. Entonces, recuperar este tejido social lo vimos en esos momentos. Para mí particularmente fue súper esperanzador, no sé, ver que salían más temprano del trabajo y quizás ahí la gente volvía a las plazas y compartía con sus familias, por ejemplo. Y en ese sentido también viene esto de las organizaciones sociales, o sea, eh, es, existe una normativa en Chile, ¿cierto?, respecto a la ley de organizaciones sociales, la ley de juntas de vecinos también. Entonces, teóricamente, eso lo desconocemos, o sea, ya, tengo 15 personas interesadas en eh, arreglar una laguna, arreglar un parque o hacer cualquier actividad que yo quiera para mejorar la calidad de vida, ¿cierto? Pero ¿cómo lo hacemos? O sea, nos reunimos esas 15 personas, dónde hay que ir a pedir hora para poder tener un ministro o una ministra de fe, cómo constituyo esta organización, cómo puedo sacar personalidad jurídica. Una vez que saco personalidad jurídica, ¿para qué me sirve esto? ¿Cómo esta organización con personalidad jurídica puede después poder postular a proyectos? ¿Cómo nos vamos financiando? Entonces, todas estas cosas que son un poco más teóricas, que responden a normativas también, que nosotras muchas veces desconocemos. O sea, si no fuera porque hemos participado quizás nosotras en otras organizaciones, no sabríamos que, por ejemplo, Sería otro lenguaje. teniendo personalidad jurídica podemos optar a recursos. Eh, y eso también es súper importante de conocer, porque ya tenemos las ganas, pero ¿qué hacemos con las ganas? O sea, necesitamos recursos, necesitamos saber cómo hacerlo y por eso también es importante este módulo por lo teórico, pero también porque nos ayuda a llevar a la práctica todo esto y recuperar las organizaciones sociales en beneficio de la comunidad. Pero ¿cómo lo hago? Ahí nos van a contar. Así que las vamos a esperar y después les vamos a preguntar nosotras cómo lo hacen ahí para poder armar estas organizaciones sociales. Así que ese tema tan importante va a estar incluido también. Sí, además que es súper valioso en relación a lo que señalabas en un inicio,
respecto a que las mujeres participamos en esos espacios que no son remunerados. Ujú. Y en estos espacios colectivos también, cuando se requieren recursos, en general somos nosotras quienes ponemos los recursos o hacemos un bingo o una completada. Y hay Claro. disponibilidad de recursos por parte de distintas instancias del Estado, así que tremendo. Y bueno, esto se relaciona con el tema siguiente, que es la formulación de proyectos, y tú ya nos contabas un poquito lo importante de poder abordar este tema y conocer también. Cuéntanos si puedes darnos algunas líneas más respecto a qué temas en particular se van a abordar en ese módulo. Claro, yo creo que una de las cosas más importantes cuando uno quiere sacar un proyecto, ¿cierto? Es cómo lo formulo, cómo lo presento para que mi proyecto pueda ser financiado, para que pueda tener los recursos, que es lo que hablábamos antes. Entonces, lo que vamos a ver en este módulo, que también va a ser un poco más teórico, pero práctico al momento de poder aplicarlo, porque es algo que muchas veces no te enseñan, o sea, hay muchas juntas de vecinos, hay muchas organizaciones que lo hacen como pueden, ¿cierto? Como van sintiéndolo también y según estas necesidades, pero acá vamos a entregar de manera práctica cuáles son los pasos para formular un proyecto, o sea, cómo se constituye, cómo se escribe, cómo se menciona un objetivo general, cómo se hace esto con los objetivos específicos, cuáles son las diferencias entre ambos, cómo podemos poner indicadores, porque cuando uno presenta un proyecto, ¿cierto? Te piden que tú vayas Claro. mostrando a través de indicadores que tu proyecto se está cumpliendo y que los fondos finalmente están siendo utilizados como corresponde. Entonces, ¿cómo se hace este seguimiento? ¿Cómo se liga esto con obtener estos financiamientos, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacer alianza? En el fondo, todo lo que tiene que ver con postulación al proyecto, pero armar el proyecto y postularlo. Y Ujú. desde ahí también que es fundamental y es una herramienta que no muchas veces se nos entrega, que si a lo mejor no contamos con alguien que tenga conocimiento en Y formulación la de voluntad. proyectos y la voluntad, nos pueden rechazar muchos proyectos que pueden ser muy buenos, pero que no Ujú. sabemos cómo explicarlos. Y desde ahí, que es fundamental también poder acceder a esto, yo lo encuentro súper positivo, no había visto quizás otros programas o otros programas de escuela de liderazgo que tomara esto de formulación de proyectos, porque no es algo de lo que se hable o no es algo de que, bueno, si queremos hacerlo cualquier persona lo puede hacer, ¿cierto? Pero te exige cierto nivel de conocimiento y Claro. muchas veces no contamos con ello. Bueno, esta es la instancia ideal para poder aprender a formular un proyecto y que estas buenas ideas que tenemos, estas ideas y estas ganas de mejorar nuestro entorno y nuestras sociedades puedan tener el financiamiento postulando un buen proyecto, un proyecto que tenga todas las partes que se necesitan, ¿cierto? Que sepamos redactar, que también es muy difícil, pero que va a estar esta instancia acá para aprender. Sí, aparte que no solamente está el Estado para financiar, hay varias entidades privadas Mm, también, y territorialmente también hay distintas instancias. O sea, pienso en las instituciones de educación superior, las universidades también. que tienen que desarrollar acciones de vinculación con el medio. Igual son otras instancias de conocimiento donde puede haber un ganar-ganar. La comunidad recibe algo o expresa su necesidad, la institución de educación superior pone al servicio también su conocimiento y se genera este círculo virtuoso de colaboración. U otras entidades como Fondo Alquimia también, dirigido Ujú. particularmente a mujeres y disidencias también, que hasta creo que ahora pronto, mañana creo que cierra sus postulaciones. Así que súper interesante y como tú dices, es un tema donde muchas veces debemos apelar a la voluntad para que nos apoyen Sí. en eso. Nicole, y luego pasamos a otro tema que la próxima semana lo vamos a abordar como más en profundidad como tema, pero que es la prevención de violencia contra la mujer. Pero quisiera que en esto pudieses contarnos un poquito cuáles son o por qué es importante que las lideresas conozcan de esta situación. Eh,
en este plano lo veo, es súper importante también, por supuesto, tu mirada como psicóloga especializada en temas referidos a la mujer. Sí. Bueno, nosotras hemos mencionado antes que este programa está construido con enfoque de género, ¿cierto? Hemos trabajado con las mujeres que ya están egresando a este primer módulo, hemos hecho esta sensibilización en prevención de violencia. ¿Y por qué es tan importante? Porque en este caso nosotros estamos trabajando con distintos territorios. Acá van a ser, en esta escuela de formación de lideresas, 100 mujeres en Concepción, 100 mujeres en San Pedro, van a ser más de 200 mujeres, ¿cierto? Que se van van a adquirir este conocimiento y que van a ser lideresas y adquirir estas herramientas, ¿cierto? Y bueno, cada una va a estar en su territorio y sabemos también cómo ha aumentado las denuncias de violencia intrafamiliar durante la pandemia. Hubo un boom de situaciones de violencia intrafamiliar porque hubo muchas mujeres que estuvieron encerradas con sus agresores, porque dependemos económicamente en algunos casos o porque tenemos hijos de por medio. Las mujeres que van a aprender de esto, que van a estar en esta escuela de formación, van a salir a los distintos territorios y ahí como misioneras vamos a estar pasando esta palabra también que tiene que ver con poder prevenir, o sea, prevenir los feminicidios, prevenir otros casos de violencia de género, violencia en el pololeo. Por eso es tan importante poder extender esta información. O sea, yo conozco una vecina, a una tía, a una prima o a una hija que está viviendo una situación de violencia y por mucho que yo la pueda aconsejar, está muy de moda la amiga date cuenta ahora, que a mi gusto no es la mejor frase que podemos brindar en un momento como este, ¿cierto? Eh, la, la verdad es que para nosotras es fundamental que las distintas lideresas puedan tener esta información, eh, puedan saber dónde derivar a las personas que están en estas organizaciones que ellas lideran o los espacios donde están insertas, ¿cierto? Y no solo derivar para orientar, sino que también tomar acciones y movilizarnos en este aspecto para poder prevenir la violencia, para poder erradicar la violencia, para poder acompañar a otras mujeres. Ahí es fundamental, por ejemplo, poder saber identificar la violencia, poder saber cuáles son las normativas que hay, pero también desde la parte más humana, saber cómo enfrentar esta situación. O sea, si va alguien y se acerca a una lideresa y le cuenta que está viviendo una situación de violencia, cómo ella puede reaccionar, cómo ella puede trabajarlo, cómo ella puede acoger esta solicitud de ayuda muchas veces. Muchas veces nos vemos bloqueadas porque a lo mejor sentimos que no tenemos las herramientas suficientes o porque no sabemos cómo ayudar o tenemos ganas de ayudar, no sabemos dónde llevarlas, dónde ir, ¿cierto? O nosotras mismas estamos perdidas. Entonces, en ese aspecto también brindar herramientas para la prevención de la violencia y la erradicación de la violencia es fundamental. Sobre todo si vamos a estar trabajando con 200 mujeres que son lideresas en sus territorios, que van a ser figuras que van a ir traspasando esta información también. Claro, son referentes. Y como señalabas tú, recuerdo en alguna ocasión la importancia de la primera acogida, porque quizás, o sea, señalabas tú que es importante que se sepa cómo hacer esta primera acogida. Y ahora es donde yo hago entrego mi opinión, y es que en muchas ocasiones también sucede que por tener en general hay muchos liderazgos que tienen que ver con estas personalidades más apasionadas, entonces a veces se nos desborda nuestra impresión o nuestra opinión respecto a una situación, cuando la mujer lo único que requiere en ese espacio es ser escuchada y Contenida. claro, y da lo mismo lo que nos pasó a nosotras, da lo mismo lo que superamos, lo que vivimos, nuestra experiencia. En ese momento da lo mismo, a veces nos espejeamos en la otra y surge ese dolor nuevamente. Entonces, qué lindo que se entreguen herramientas a estas mujeres que van a ser referentes finalmente en sus espacios. Y la próxima semana vamos a conversar más en detalle respecto a temas de prevención. Sí, que es tan importante siempre. Bueno, luego se va a abordar el tema de conciliación de vida personal y ciudadana.
Cuéntanos un poquito de esto que tiene que ver con también con lo que señalabas al inicio de la mujer ejerce el liderazgo, está afuera, pero también está en la casa. ¿Por qué se consideró que este tema es importante? Como, cuéntanos un poquito la relación con todo lo demás. Bueno, este tema tiene muchas aristas también porque conciliación de la vida personal ciudadana, ¿cierto? También incluye que podamos ejercer liderazgo y manejar nuestras emociones. Sabemos que para ejercer liderazgo tenemos que ser capaces de gestionar nuestras emociones. Se habla de gestionar, ¿cierto? Más que reprimir O control. o controlar, porque uno tiene este derecho a sentir emociones, pero lo importante es poder gestionarlas. Entonces tenemos ese lado que tiene que ver con el ejercicio del liderazgo, el poder identificar nuestras emociones, el poder gestionarlas, el poder tener herramientas para negociar, porque estamos trabajando con personas para resolver los conflictos, pero además tenemos este otro componente que tiene que ver en particular con el caso de las mujeres, donde hablábamos que las mujeres tenían distintos tipos de roles, o sea, ejercían muchos roles, ¿cierto? Hay cuidado, hay, no sé, hay mujeres que están en la casa ejerciendo labores domésticas y que además van a trabajar y que además quieren ser partícipes de estos espacios de organización, pero una vez que van a trabajar en el trabajo piensan en la casa piensan en el trabajo y generamos este doble jornada laboral, doble presencia, ¿cierto? Entonces, por eso también buscamos generar este espacio donde podamos trabajar ese tipo de emociones y porque además también como mujeres hemos sido muy culturalmente educadas a través de la culpa. O sea, yo estoy ejerciendo, no sé, algún liderazgo, estoy participando en una organización, pero ello significa que el fin de semana no voy a poder estar disponible para cocinar el almuerzo o porque ¿cómo lo hago? Porque quieren que yo esté en mi casa, pero a la vez yo quiero salir, o porque tengo que hacer otra cosa, o porque ese tiempo podría ocuparlo en otra cosa también. Entonces ahí, como mujeres, y esto lo digo culturalmente hablando, porque también está eh, quizás comprobado, que funcionamos en base a la culpa. Esta culpa de seré suficientemente, no sé, buena como mamá, o estaré siendo buena trabajadora, o esto que se espera que trabajen como si no tuvieran hijos y que tengan hijos para criar como si no estuvieran trabajando. Entonces, además, sumar el tema de liderazgo y ejercicio de participación en organizaciones sociales también es un tema que nos puede generar cierta dificultad a nivel emocional y que por ello también es necesario tener este espacio para hablarlo, para ver quizás hay muchas que pasan por esa situación, hay otras que no les pasa, hay otras que no sienten culpa, hay otras que son más libres, hay otras que están criadas de otra manera. Entonces, tener este espacio de poder comunicarnos es fundamental. Por eso también pensamos en este espacio de trabajo más a nivel personal. Sí, oye, qué importante porque además está el componente del autocuidado, o sea, Claro. cumplir bien en todo y además darnos el espacio a nosotras, que en general cuando hay una vida de participación más en espacios colectivos, como que uno se va dejando más atrás hasta que ocurre algo y nos remece la vida. Ujú. Bueno, Nicole, nos quedan apenas unos poquitos minutitos y quisiera que nos contaras un poco de estos tres contenidos que se van a abordar, que tienen ya que ver más, como señalabas al inicio tú, respecto a cómo esto que se aprende se lleva a la vida Claro. pública. Y estos tres últimos módulos son más bien prácticos, ¿cierto? Tenemos una parte teórica y estos tres tienen que ver con, ya, yo tengo esta idea, quiero transmitir esto, construcción de relato. O sea, cómo esta idea que yo quiero transmitir, estas ganas que tengo de trabajar en esta organización, cómo yo la comparto, cómo yo la comento con otras personas, cómo yo identifico estas ideas fuerzas y cómo yo voy a hablarla, a comunicarla, ¿cierto?, con otras personas. Entonces tenemos eso que tiene que ver con construcción de relato y una vez que ya tengo el relato, ¿qué voy a decir? ¿Cómo ordené mis ideas? ¿Cómo las voy a comunicar? Expresión oral y corporal. O sea,
de qué manera se maneja el tono de voz. Hemos visto, quizás cuando estamos viendo ahí, no sé, senadoras, diputadas, alcaldesas, de repente nos damos cuenta también del uso de la voz y cómo dar énfasis es súper importante, cómo poder conectar con el público, ¿cierto? A donde queremos llegar. Entonces, cómo vamos a trabajar la voz y también cómo vamos a trabajar nuestros cuerpos. De repente nos toca pasar adelante y no sabemos qué hacer con las manos. Yo las muevo todo el rato, entonces también voy a aprender ahí cómo vamos a Sí, manejar eso, cómo vamos a controlar los nervios, ¿sí? sí, iba a decir que es tremendamente importante prepararse en eso, porque solamente el 7% de lo que, a ver, cuando alguien se está comunicando, el 7% tiene que ver con el contenido de lo que dice, el otro La noventa y tres forma. por ciento tiene que ver precisamente, claro, con la forma, desde la ropa, desde Ujú. cómo uno está, si está firmada más en un pie que en otro, el pelo, y no tiene que ver con temas de apariencias, sino que tiene que ver con que todos finalmente nos vamos formando opiniones de los demás. Y hay elementos culturales que nos indican también eh, el, cómo quizá algo nos genera confianza, cómo algo nos genera esta credibilidad, cómo nos hace más creíble también ante los demás. El ser y Claro, parecer. claro. Sí, y es algo que tampoco se enseña mucho, que uno va aprendiendo quizás con el trabajo, después va perdiendo el miedo, va pasando adelante, va hablando ya y bueno, cuando uno a medida que está más seguro de lo que está transmitiendo también va pudiendo hacer mejor eso, pero no se enseña en ninguna parte. Entonces, por eso también es fundamental poder acá contar con estos módulos y que podamos practicar y que podamos trabajar eso y que cada vez tengamos estas herramientas y estas habilidades para manejar mejor lo que queremos comunicar. Y además, a través de dónde lo vamos a comunicar. Y ahí va el último módulo también que tiene que ver con las herramientas comunicacionales, o sea, a quién se lo estoy comunicando, a quién va dirigido mi mensaje, ¿cierto? ¿Qué redes sociales, ahora que estamos ocupando redes sociales, cómo utilizo estas redes sociales para poder traspasar esta comunicación, este mensaje que yo quiero dar? O cómo se organiza estos eventos, ¿cierto? Para poder hablar, cómo se componen quizás las fotografías que queremos tomar, porque cuando uno está dando un discurso, cuando uno está dando como un relato, cuando uno va compartiendo lo que quiere, tiene que fijarse en todas esas cosas porque todas esas cosas llegan al público de una manera distinta. Entonces, estos tres componentes que nosotros habíamos visto, entonces, construcción de relato, expresión oral y corporal, y herramientas comunicacionales son los últimos tres módulos de esta escuela de formación para lideresas, donde esperamos que sea lo más completo posible y que podamos efectivamente traspasar estas habilidades a las mujeres que ya tienen estas ganas de poder movilizarse y construir algo bueno para ellas, para la sociedad, ¿cierto? Y aportar en comunidad. Súper, Nicole, y cuéntanos, bueno, hay algunas personas conectadas ahora y después también sabemos que otras mujeres, otras personas van a ver esta entrevista, quienes estén interesadas y mientras no se cierran los cupos, cuéntanos dónde tienen que dirigirse para poder postular a esta escuela de formación de lideresas, particularmente con estos cupos para postular estos cupos que quedan en San Pedro de la Paz. Sí, eso sobre todo, nosotras ya hemos enviado algunas, bueno, las 100 mujeres de Concepción que postularon, ya les enviamos, postularon más de 100 mujeres, pero las 100 mujeres que cumplían con los requisitos como postulantes ya fueron avisadas de que fue aceptada su postulación, ¿cierto? Y van a iniciar este sábado. Ahora nos quedan alrededor de 20 cupos disponibles solamente en la comuna de San Pedro. Y ahí, ¿cómo pueden hacer para inscribirse? Bueno, a través de nuestras redes sociales pueden escribirnos un mail a protagonistasjuntoalrío@gmail.com o pueden ver en Protagonistas Junto al Río en Facebook o protagonistas.juntoalrío en Instagram, ¿cierto? Revisar los links donde se pueden inscribir a través de un formulario y cuando ya estemos con los cupos los 20 cupitos que nos quedan ahí en San Pedro van a ser informados sobre si se aceptó su postulación
y cuándo iniciarían ya, pero nos quedan muy pocos cupos, así que si les interesa participar, son bienvenidas. Como decíamos, esta tiene 10 módulos que son completos, que es para transferir estas habilidades a las mujeres lideresas y a quienes estén interesadas en seguir generando estos espacios. Gracias, Nicole. Y aprovecho de agradecerte este momento. Yo te seguiría preguntando muchas más cosas porque es súper entretenido siempre conversar contigo, pero no quiero dejar pasar este rato de felicitarte porque estuviste hace muy poquito de cumpleaños. Eres Sí. una tremenda mujer, una tremenda compañera de trabajo, una tremenda persona y creo que uno no se separa de su rol de trabajadora, uno es persona y trabajadora, así que felicitaciones y deseo lo Gracias. mejor para ti en todo ámbito. Y sé que también eres súper querida, has sido súper regaloneada y siempre te mereces más, lo mejor. Sí, yo feliz de tanto regaloneo y también de seguir trabajando aquí con ustedes y para las mujeres también, que son mi principal motivación y que a mí me hace muy feliz, o sea, tener este espacio para compartir con ustedes, a mí me hace tremendamente feliz, así que muchas gracias por ahí, alguien me desea feliz cumpleaños, muchas gracias. Y nada, disponible para seguir conversando en otros momentos, cualquier duda también. eh, Trabajamos con personas y eso creo que es fundamental tenerlo claro. Somos personas, sentimos, tenemos emociones, ¿cierto? Y yo trabajo con la profunda convicción también de poder mejorar la calidad de vida de las personas. Así que agradecida y regaloneada. Ay, gracias, Nicole. Y agradezco también a quienes nos fueron dejando ahí saluditos, no hubo preguntas esta vez. Elsa en particular te manda una tortita que ojalá se haga realidad para ella y para todos sus Me queda. compañeros. Feliz cumpleaños, voy a ir a visitarte. Denante Valentina también nos mandó ahí un saludito. Valentina, que es integrante del equipo, que ella ha estado coordinando San Pedro de la Paz también, y que también ha dado una acogida súper amorosa a las mujeres y ha estado también a cargo del cuidado infantil, que es, bueno, la semana pasada tú nos hablabas también de la importancia de este aspecto en el programa. Así que nos vemos la próxima semana para hablar de prevención de violencia y seguir con esta palabra de mujer. Sí, y Gracias, bienvenidas Nico. también a hacer sus consultas, quizás más adelante quienes nos vean. La próxima semana vamos a estar hablando de prevención de violencia, que es un tema también súper importante, como decíamos, así que bienvenidas para sus consultas, para adquirir información y para opinar también. Eso. Vale, Muchas Nicole. gracias. Chao a ti, chao a todas, a todos, a todos. Nos vemos la otra semana.